Bien, continuamos. Por lo general, cuando se suman fracciones con denominadores diferentes, no se utiliza la propiedad 4, que acabamos de desarrollar un poquito más. Sí, recuerden que lo que propone esta opción es multiplicar directamente los denominadores, ¿sí? En algunas ocasiones, lo que se busca es obtener el denominador común más pequeño posible. A veces coincide con que justamente es la multiplicación entre los dos denominadores, como fíjense muestra el ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, el número 35, en el caso del 5 y del 7, es el mínimo común múltiplo entre 5 y 7, ¿sí? Es decir, no hay ningún múltiplo que sea común a 5 y 7 más pequeño que el 35, en este caso. Bien, ¿cómo hacemos entonces para encontrar ese mínimo común denominador? Supónganse que tenemos 5 36avos más 7 120avos. Fíjense que los denominadores son 36 y 120. Si yo los multiplico, quizás me vaya a un número demasiado alto y por X motivo no lo quiero utilizar. Quiero ver si puedo encontrar un mínimo común múltiplo entre ambos que sea el más pequeño posible. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos cada denominador en sus factores primos. Si recuerden, los factores primos son aquellos que son únicamente divisibles por sí mismos y por 1, obviamente. Recordemos rápidamente cómo efectuamos esta descomposición en factores primos o factorización en factores primos, ¿sí? Tenemos que empezar dividiendo por el número primo más pequeño posible. ¿Sí? Recordemos, números primos. El 1, porque es divisible por sí mismo únicamente. El 2, porque es divisible por sí mismo. El 3. El 4 no, porque 4 es divisible por 4, pero también es divisible por 2. Entonces, ese no es primo. El 5, el 6 tampoco, porque es divisible por 2, por 3 o por 6. Entonces, no es un número primo. El 7 sí, después ya saltamos al 11, etc. ¿Sí? Era para recordar qué es un número primo. Bien, entonces empecemos por el más bajo posible, que no sea 1, ¿no? Entonces, el 2. Si divido 36 en 2 me queda 18. De vuelta puedo dividir por 2. Me quedaría 9. Fíjense que acá no puedo dividir por 2. Es decir, 9 no es divisible por 2. Entonces me voy al que sigue. 3. 9 dividido 3. 3. Puedo nuevamente dividir por 3 y me queda 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que 36 yo lo puedo escribir como un producto de 2 por 2 y 3 por 3. Es decir, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. El 2 aparece dos veces y el 3 también. Si hacemos lo mismo ahora pero con el 120, fíjense, puedo dividir por 2. Me queda 60. Dividido por 2, me queda 30. Dividido por 2 nuevamente, me queda 15. Aquí no puedo dividir por 2. Entonces, como no puedo dividir por 2, paso al que sigue, que es el 3. Divido por 3, me queda 5. Fíjense que acá no puedo dividir ni por 2 ni por 3. Recién puedo dividir por 5. Y me queda 1. Entonces, 120 es 2. Aparece 3 veces, así que al cubo. Por 3 que aparece una vez, por 5 que aparece una sola vez. Bien, entonces tenemos factorizado el 36 y el 120 en sus factores primos. Factorizar, recuerden que significa escribir un número o una expresión como un producto. En este caso, lo factorizamos, lo escribimos como un producto en función de sus números, de sus factores primos. Entonces, ¿cómo encontramos el mínimo común denominador entre 36 y 120? Lo encontramos efectuando
el producto de todos los factores que hay en ambas factorizaciones, elevado cada uno de ellos a la potencia más alta que aparezca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son todos los factores primos que hay? Y encontramos el 2, el 3 y el 5, ¿no es cierto? Acá apareció el 2 y el 3, acá apareció el 2, el 3 y el 5. Así que todos ellos. Y lo vamos a elevar a la máxima potencia que aparezca. El 2, acá aparece al cuadrado, pero acá aparece al cubo. Entonces, el cubo. El 3, acá aparece al cuadrado y acá aparece elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, utilizo el mayor, el cuadrado. Y el 5 solamente aparece ahí elevado a la 1, así que quedaría elevado a la 1, es decir, 5. Y ahora multiplico. 2 al cubo me queda 8, ¿no es cierto? 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Por 3 al cuadrado, 9, por 5. 8 por 9, 72, por 5, 360. 360 entonces va a ser el mínimo común denominador en este caso. Bien, continuamos en el libro y fíjense, el uso del denominador común. ¿Por cuánto tengo que multiplicar al 36 para llegar a 360? Por 10. Bien, entonces el numerador también. De la misma manera, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 120 para llegar a 360? Por 3. Bien, entonces su numerador también. Entonces, ¿qué logré acá? Tener en ambas fracciones 360 como denominador. Y el numerador en el primer caso me quedó 50 y en el segundo caso 21. 50 más 21, 71 y 360 sería el denominador. 71 360avos sería el resultado.